A ver, ¿cuántos le gusta leer temas de historia? ¿Le gusta la historia? Historia del Perú, historia del mundo, historia de las civilizaciones antiguas. Esta semana estaba leyendo un poco acerca de las civilizaciones antiguas. Creo que ustedes ya saben que en muchas civilizaciones han hecho ofrendas humanas. ¿Han visto esto? Sacrificios humanos. Bueno, eso se ve en el Antiguo Testamento, pero no solo ahí, se ve en muchas diferentes culturas. Se ve en los mayas, se ve en los aztecas, se ve en los incas, se ve en prácticamente la mayoría de las culturas antiguas, algún tipo de sacrificio humano. Capacocha era la regular ceremonia inca de ofrendas, y dentro de esta, en alguna ocasión ocurría el sacrificio humano, generalmente de niños de la nobleza que eran sedados durante el ritual. Estos sacrificios no incluían cortes corporales, y tras el ritual los cuerpos sin vida eran momificados. Los sacrificios se hacían en o después de eventos importantes, como la muerte del Zapa Inca o durante una hambruna. Se escogía a los niños para ofrecérselos al nuevo gobernante inca para esta ocasión. Se cree que los niños elegidos tenían que ser físicamente perfectos, lo mejor que se le podía ofrecer a los dioses. Los niños eran adornados con ropa fina y joyería para ser escoltados a Cusco a fin de reunirse con el emperador, donde se realizaría un banquete en honor de los recién llegados. Entonces el sumo sacerdote llevaría a las víctimas a la cumbre de la alta montaña, donde los sacrificaría ya sea por estrangulación o por golpe certero en la cabeza. Esto se consideraba hasta el descubrimiento de que en vez de sacrificarlos con un golpe, muchas veces se les daba coca y chicha, es decir, que se embriagaba a los niños, y así quedaban dormidos hasta congelarse. Los incas no creían en la muerte, sino en un pasaje hacia otra vida. Ahora, cuando yo leo esto, me da mucha tristeza de pensar cómo habían matado a los niños. Y como digo, esto no era solo los incas, eran muchas de las culturas antiguas. Y incluso en la Biblia, la Biblia menciona personas ofrendaban sus propios hijos a veces en el fuego a sus dioses, a sus ídolos. Entre todos los rituales de las sectas y religiones del mundo, sin duda, uno de los más raros y tristes es el sacrificio humano. Pero hoy día vamos a hablar de otro tipo de sacrificio humano, y por lo cual les invito a abrir sus Biblias a Números 8, por favor. Números 8. Y vamos a estudiar el tema del sacrificio humano. Un sacrificio humano dictado por Dios mismo. Tú dices, pero yo pensé que Dios no quería esto. Bueno, vamos a notar qué es lo que Dios dice aquí acerca del sacrificio humano. Yo creo que Dios nos ha dado este texto quizás porque apreciamos poco la comunión con Dios. Apreciamos poco la comunión con Dios, pero debemos recordar que Dios ha hecho todo para que tengamos comunión con Él. Aunque nosotros apreciamos poco la comunión con Dios, Dios ha hecho todo lo necesario para que tengamos comunión con Él. Vamos a leer aquí en Números capítulo 8, desde el versículo 1, por favor. Presten atención a la palabra de Dios. La Biblia dice, el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, cuando instales las 7 lámparas, estas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado, según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua expiatoria, y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos, así quedarán purificados.
Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión y congregarás a toda la comunidad israelita. Presentarás a los levitas ante el Señor y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor como ofrenda mecida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. Vamos a bajar nota lo que dice versículo 14. De este modo apartarás a los levitas del resto de los israelitas para que sean míos. Aquí estamos notando un sacrificio humano. Es palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra eterna y pura a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por este pasaje tan importante. Padre, cada parte de la Biblia es importante. No hay ninguna parte que es innecesaria. Por algo pusiste cada párrafo, cada palabra. Y tu palabra dice que ninguna jota, ninguna tilde pasará hasta que todo el mundo pase. Y Señor, te agradecemos por preservar tu palabra para que podamos leerla y conocerte y entender tu voluntad. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, honestamente, si leemos estos 3 capítulos, capítulos 8, 9 y 10, parece que no tiene mucho en común. Capítulo 8 habla del candelabro y de los levitas. Capítulo 9 habla de la Pascua y de casos excepcionales y la nube sobre el santuario. Capítulo 10 habla de la señal de las trompetas y habla del principio de su marcha de Israel. Y cuando leemos esos 3 capítulos, así a primera vista, como digo, parece que cada uno es independiente, como si no tuviera nada en común. Pero hermanos, yo estoy seguro que Dios tiene algo importante en estos 3 capítulos y los he juntado porque creo que tienen un tema común que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es esto? Número 1, consagrar los levitas para establecer la comunión. Todos los 3 tienen que ver con la comunión. Entonces yo creo que Dios manda aquí a consagrar los levitas. Aún antes de esto, notamos aquí que Dios manda a Moisés a encender las lámparas, versículos 1 al 4. A encender las lámparas. Hermanos, cuando leemos estas cosas, podríamos tener la idea de que esto es simplemente parte de la historia, que esto fue simplemente una tarea, o que fue simplemente la manera de encender las lámparas, o el diseño de las lámparas. Pero hermanos, lo que entendemos es como Cristo dijo en Lucas capítulo 24, todas las escrituras son acerca de Él mismo, ¿no es cierto? Jesús nos enseña en Lucas 24 que toda la escritura es enfocada en sí mismo. Entonces, cuando leemos acerca de este candelabro y las 7 lámparas, hermanos, debe hacernos recordar a Cristo. El número de 7 en la Biblia siempre es el número de perfección, es el número completo. Entonces, por eso vemos aquí, hermanos, que Dios puso 7 lámparas en este candelabro y estaban alumbrando hacia el arca. El arca, hermanos, era el asiento de la presencia de Dios. Dios estaba presente en su tabernáculo, pero el centro de su presencia era esta arca. Y si se acuerdan, cuando hicieron esta arca, están con los querubines encima y tienen sus alas que cubren esta parte, el medio del arca. Y ahí estaba el centro de la presencia de Dios en aquellos tiempos. Entonces, hermanos, eso que Cristo, Él es, como dijo en Juan, la luz del mundo. Como dice aquí, esas lámparas encendían y alumbraban hacia el arca. ¿Qué es lo que nos hace recordar, hermanos, que Cristo es el que alumbra y que nos hace ver la presencia de Dios? Hermanos, hay un término interesante que vemos a lo largo de la Biblia, que es la palabra tabernáculo. Y aquí estamos hablando de cosas dentro del tabernáculo. ¿Sabías que en Juan capítulo 1, cuando dice que Cristo vino al mundo y moró en el mundo, vivió en el mundo, sabes, este verbo no es nuestra palabra común y corriente, vivir o morar.
es literalmente el verbo tabernacular. Literalmente Cristo vino y tabernaculó entre nosotros. Es por decir, Él hizo su tienda, su carpa entre nosotros por un periodo limitado. Cristo es la presencia de Dios en el mundo, la imagen de Dios. Entonces, cuando vemos aquí en capítulo 8, versículos 1 al 4 acerca de estas lámparas, debe hacernos recordar que Cristo es la luz del mundo. No solo esto, hermanos, pero vemos a continuación, versículos 5 en adelante, Dios está diciendo a los israelitas cómo debían purificarse, cómo debían limpiarse. ¿Y cuál era la manera de purificarse o consagrarse? Bueno, versículo 7 dice que tenían que ser lavado o limpiado con agua. Después menciona que tenían que afeitar todo el cuerpo. Y después dice que tenían que lavar su ropa. Es interesante si lees en la Biblia acerca de los leprosos. Es el mismo proceso. Limpiado con agua, pasando navaja y lavando su ropa. ¿Por qué? Porque, hermanos, es una ilustración para nosotros que hasta lo más limpio, hasta la persona más pura, hasta los mismos sacerdotes, los levitas, hasta ellos necesitaban consagrarse. Hermanos, no hay nadie que está por encima de esto. Nadie que es puro en sí mismo. ¿Me explico, hermanos? Todos necesitamos esta pureza, esta consagración. Y no solo esto, pero ellos después de hacer esto, dice versículo 8, que tenían que tomar un novillo, es decir, un animal, y tenían que ofrecerlo a Dios. Tú dices, ¿por qué? Porque, hermanos, esto era parte de la ceremonia y este animal y los mismos levitas eran un sacrificio humano. Tú dices, ¿los mataban? No. No ese tipo de sacrificio. Eran más bien lo que podríamos notar también en Romanos 12, si alguien quiere mirarlo, que Dios nos manda a hacer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, los levitas eran el sacrificio vivo a Dios. Ellos vivían para el Señor, servían al Señor. Hermanos, cuando ellos traían los animales, cuando ellos agarraban sus ovejas o sus animales y lo traían a la ofrenda, ¿qué hacían? Los mataban y cogían su sangre y esto esparcía sobre el altar. Pero cuando había una ofrenda viva, un sacrificio vivo, ¿qué hacía? En vez de derramar su vida sobre el altar, ellos más bien usaban su vida para servir al Señor. Hermanos, es lo mismo que Dios exige de nosotros. Tal como dice en Romanos 12, 1 y 2, que nuestras vidas deben ser consagradas al Señor como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y por si acaso dice que es agradable, también es su buena voluntad, es agradable y perfecta. Hermanos, déjame asegurarles algo. Yo les voy a garantizar, si tú te entregas a Dios de corazón, si tú te das a Dios por completo al Señor, a servir al Señor, te vas a dar cuenta que es lo mejor. Que es un sacrificio agradable. Que su voluntad de Dios es perfecta. Amigo mío, muchas veces nosotros luchamos con esta idea. Queremos dar una parte a Dios y otra parte para uno mismo. Quiero servir a Dios domingo quizás, quiero servir a Dios en algunos momentos, pero en otros momentos yo quiero que mi vida me pertenezca a mí. Quiero hacer mis cosas, quiero ir a donde yo quiero ir a la fiesta a veces, quiero mirar cosas a veces. Hermanos, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios no puede levantarse de la ofrenda e ir a andar por un rato y después volver a echarse otra vez en el altar. ¿Me explico? Así no funciona un sacrificio. Eso no es la ofrenda que agrada a Dios. Tú dices, ¿por qué los levitas hacían esto? Bueno, nota lo que dice aquí en capítulo 8, versículo 17. Dice, porque mío es
todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal, los aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, dice Dios, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas. Y ya se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas y harán propiciación por ellos para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Estoy leyendo en otra versión esta mañana. Y se nota aquí, hermanos, que Dios dice, miren, los levitas Dios ha dado para servirle a Él. Los levitas Dios tomó en lugar de ¿quién? Los primogénitos. Cuando Dios mató los primogénitos en Egipto, ¿se acuerdan que dijo a Faraón, si no entregas mi pueblo, yo voy a matar a todos los primogénitos, todos los que no tienen la sangre encima de la puerta? Entonces, obviamente, como los egipcios no creyeron a Dios, ellos no hicieron este sacrificio y entonces todos ellos perdieron sus primogénitos. La Biblia dice que lloraron en todas las casas, desde Faraón hasta el más humilde. Pero lo que Dios está diciendo aquí es, Él es dueño no solo de los egipcios, de sus primogénitos. Él está diciendo aquí que todos los primogénitos son míos. Él dice, la primera parte es mía. Todos los mayores son míos. Y hermanos, lo que debemos recordar es esto. La primera parte corresponde a Dios. La primera parte, hermanos, el primogénito o la primera porción siempre corresponde a Dios. Entonces lo que Dios dice es, en vez de matarlos, yo he tomado ofrenda viva. ¿Cuál es esta ofrenda viva? Son los mismos levitas, ¿verdad? Son los mismos que son para mí ofrenda. No sé qué está pasando con el audio. Está un poco mal, ¿no? Entonces Dios dice, estas ofrendas son mías, los levitas son mías, en vez de los primogénitos, ¿verdad? Dios dice, en vez de los primogénitos serán los levitas. Entonces, ellos eran el sustituto, el sacrificio humano. Entonces, número 1, hemos visto, consagrar los levitas para establecer la comunión. En otras palabras, Dios puso los levitas para venir y apoyar los sacerdotes para hacer las ofrendas. Tú dices, ¿por qué era necesario? Bueno, acuérdense lo que tenían que hacer. Ellos están andando en el desierto. ¿Tú crees que con 3 sacerdotes iban a poder llevar todas las herramientas y todos los muebles y todas las cortinas y todo lo demás del tabernáculo? No, hermanos, eran muchas toneladas. Entonces, entre 3 jamás iba a ser posible. ¿Sabes este candelabro que hemos visto ahí en versículos 1 al 4? ¿Sabes cuánto pesa esta cosa? Pesa un promedio de 34 kilos. Tú dices, ¿de qué se hace? Hermanos, en nuestro tiempo sería quizás fierro bañadito con oro, ¿verdad? Eso era oro masivo, 34 kilos de oro puro. Imagínate el valor. En nuestros tiempos, ¿cuánto sería? Más de 40 millones de soles, ¿verdad? Bastante dinero. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor es digno, amén. Él es digno. Entonces aquí, hermanos, vemos que los israelitas tuvieron a los levitas para ayudar a los sacerdotes. ¿Qué más hacían? Bueno, vamos a notar en capítulo 9 que ellos tenían que observar la Pascua. En la Pascua, hermanos, ellos tenían que matar un animal por casa o por familia. O a veces, si la familia era pequeña, entre 2 casas. Tenían que comerlo todo, ¿se acuerdan? Y entonces, hermanos, para poder matar tantos animales, quizás 40,000 animales, porque el pueblo era más pequeño. Cuando Israel llegó a ser más grande, hermanos, en el tiempo de Jesús, traían posiblemente más de 200,000 animales a Jerusalén para matar. ¿Te imaginas tanta sangre y tanta matanza? Es decir, los levitas eran parte de todo este proceso. Y no solo esto, hermanos, pero dice versículo
19 que Dios los mandó por algo específico también. Nota lo que dice. Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejercen el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilian a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Dios dice, mira, si la gente común y corriente, sin consagrarse, se acerca al tabernáculo, ¿qué dice Dios? Va a haber plaga. Ahora, cuando Dios habla de plaga, no está diciendo ya va a haber ronchas. Él está diciendo va a haber muerte. Toda la congregación podría morir. Entonces Dios dice, para que no haya esto, yo he consagrado ese pueblo a mí mismo. Bueno, notemos, como mencioné en capítulo 9, la Pascua. Hemos visto capítulo 8, consagrar los levitas para establecer la comunión, pero en capítulo 9 notemos observar la Pascua para demostrar la comunión. Hermanos, lo que estoy tratando de enfatizar esta mañana, hermanos, es que la comunión con Dios es absolutamente esencial. Hermanos, para nosotros muchas veces tomamos la comunión como algo pequeño, como algo de poca importancia. Hermanos, yo no voy a avergonzarles, pero si yo tuviera que preguntarte, toda esta semana, ¿tú has tomado un tiempo para meditar en la Biblia, para leer la palabra, para orar, para tener un tiempo de comunión con Dios a diario? Quizás algunos dirían sí, a veces, otros dirían no mucho. ¿Qué significa, hermanos, que nosotros apreciamos muy poco esta comunión con el Señor? Tomamos algo como cualquier cosa. Hermanos, Dios dice, es tan importante que ha apartado un pueblo entero, una de las 12 tribus enteramente había sido dado para mantener comunión con Dios y su gente. Para Dios la comunión es importante, hermanos. Pero no solo esto, vemos también la Pascua, capítulo 9. Mire lo que dice aquí. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Y le dijo, ¿qué cosa? Le dijo, hermanos, versículo 2, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Él dice, es otra vez hora para celebrar la Pascua. Esta es la segunda vez en la historia. Entonces Dios dice, tal como les mandé en Éxodo, ¿se acuerdan en Éxodo? Antes de salir de Egipto, Dios mandó exactamente cómo iban de celebrar la Pascua. Hermanos, en la Pascua es realmente una de las ceremonias más significativas. ¿Por qué? Porque, hermanos, vuelvo a decir, como mencioné, ellos tenían que coger un animal perfecto de entre su rebaño. Tenían que separarlo y observarlo durante días para asegurar si realmente no tenía ningún defecto. Después tenían que matarlo, coger su sangre en un lebrillo y aplicar la sangre con una planta específica, no cualquier, no con una brocha, con una planta específica a los 3 postes, las 3 maderas alrededor de la puerta. Hermanos, esas 3 maderas representan algo. Representan, hermanos, el Cordero perfecto, quien también vivió una vida sin defecto, quien también murió y su sangre corrió sobre un madero. Y esto, hermanos, hizo en expiación por nosotros. Él hizo esto para pagar el precio de nuestros pecados. Hermanos, ningún primogénito, ni de entre Israel, ni de entre egipcios, ni entre nosotros, ni nadie más que no sea primogénito. Nadie es perfecto. Todos merecemos morir. Entonces, hermanos, cuando Dios mató su propio Hijo en este madero, hermanos, lo hizo por nosotros. Es un intercambio. Es un sustituto. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Así es, hermanos, Jesucristo, el que no conoció pecado. Cristo, el único justo en la historia del mundo,
el que dio su vida por nosotros, los injustos. Entonces en capítulo 9 Dios dice, ya es otra vez, ya les toca, ya viene. Es la misma fecha para celebrar otra vez la Pascua. Entonces, hermanos, ellos celebraron nuevamente la Pascua. Y aquí Dios manda continuar con la Pascua. Hermanos, Dios dice, tal como celebraron en la primera vez, ahora la segunda vez, y en perpetuidad van a seguir celebrando la Pascua. Hay una aplicación, hermanos, que nosotros debemos ser fieles y constantes, ¿verdad? Él no dijo, bueno, si les da las ganas, pueden celebrar la Pascua. No, ¿sabes qué dijo? Más bien, él dijo, si alguien no lo celebra, va a ser cortado. Puedes imaginar un israelita que dice, Señor, pero tal fecha yo tenía programado un paseo con mi familia. Tú sabes, es importante, ¿sabes estar con la familia? No, ¿verdad? O imagínate alguien dice, Señor, ese día es el partido, yo no puedo perder el partido. ¿Tú crees que fue así? No. ¿Por qué? Porque, hermanos, la comunión es así de importante. No solo esto, hermanos, pero versículo 4 nos enseña que fue un mandato para todos. Dios dijo, todos tienen que hacer esto. Nadie tenía la libertad de hacerlo como quería, o cuando quería, o dónde quería, o si es que quería. Dios dijo, esto es para todo mi pueblo. Fue un mandato para todos. Y no solo esto, hermanos, pero en versículos 6 al 8 se preocuparon los que no pudieron. Ellos dijeron, Señor, estamos sucios, estamos inmundos, es el término en la Biblia. Es decir, nos hemos contaminado y no vamos a poder esta fecha. ¿Qué tal nosotros tuviéramos tanta preocupación por nuestra comunión con Dios? Que por A o B no podemos, algún día entonces nos preocupamos realmente. O decimos, bueno, ya para la próxima habrá tiempo. No, ellos se preocuparon. Y no solo esto, notamos en versículos 9 que el Señor dio una solución. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando alguno de ustedes o de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encuentre fuera del país, etc. Entonces Dios da una segunda opción. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Letra D aquí. Hicieron provisión especial para cualquier persona descalificada. Él dice, si estás contaminado esta fecha, va a haber otra oportunidad. Hermanos, qué fácil hubiera sido que Moisés diga, bueno, ya lo perdieron, pero la mayoría celebraron. ¿Verdad? O que ellos mismos digan, bueno, eso de ser cortado del pueblo y todo, Dios va a entender que estuvimos contaminados esta fecha. No, hermanos. Ellos lo tomaron en serio. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, letra E, comunión con Dios era de suma importancia. Como dice aquí, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. ¿Qué es lo que él dice? Celebramos la Pascua en representación al Cordero Perfecto que va a venir. Y él dice, si alguien no celebra la Pascua, si alguien dice, no, estuve ocupado, no, yo tuve que viajar, o yo tuve otra cosa que hacer, estuve viendo el partido, tuve que lavar mi ropa, etc. ¿Sabes qué Dios dice? Que será cortado. Es decir, esta persona llevará su propio pecado. Su pecado no será puesto en este cordero. ¿Por qué? Tú dices, los animales en aquellos tiempos tenían capacidad de lavar los pecados. Si ellos hacían el sacrificio perfecto allá, en aquellos tiempos, ¿eso significa que sus pecados fueron perdonados y limpiados? Hermanos, créanme por favor que la ley nunca limpió a nadie. Jesús dijo, si quieres ir al cielo, tú tienes que ser más limpio, más puro que los mismos fariseos. Y la gente quedó, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pero quién? ¿Por qué? Porque, hermanos, la ley no es dada
para hacernos santos a Dios. Incluso el sacrificio de los animales no fue dada para limpiarlos. Esto fue dada, hermanos, para representar el Cordero que iba a venir. En otras palabras, ellos sacrificaban estos animales en fe de que Dios iba a mandar un redentor. Hermanos, cuando nosotros miramos a Cristo, somos salvos en fe por mirar atrás, ¿verdad? Algunos preguntan, ¿y cómo eran salvos ellos si Cristo no había venido todavía? Bueno, ellos miraban adelante con fe, tal como nosotros miramos atrás con fe. ¿Se dan cuenta? Hermanos, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, tanto en nuestro tiempo, la salvación nunca ha sido por obra, siempre ha sido por fe. Y los que celebraban la Pascua, lo celebraban en fe, diciendo, así ha dicho el Señor. Eso es lo que debemos hacer. No para ser salvos, sino porque creemos en Él. El Cordero de la Pascua representa a Cristo, el Cordero de Dios. Cualquier que no tiene a Cristo será cortado y llevará su pecado. Tal como ellos. Cualquier que no tiene a Cristo como Salvador, también será cortado y llevará su propio pecado. Pero hermanos, quiero darles buena noticia también, versículo 14. Eso no es solo para los israelitas. ¿Para quién más es? Versículo 14. Si el extranjero, ¿verdad? Si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua, conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto al extranjero como el natural de la tierra. ¿Qué dice Dios? Dice, buena noticia. Americanos, norteamericanos, suramericanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es solo para los israelitas, es para extranjeros también. Dios dice que esa invitación está abierta para todo el mundo. La invitación fue para extranjeros también. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí que ellos observaron la Pascua para demostrar la comunión con Dios. El seguir celebrando la Pascua era para demostrar la comunión con Dios. Hermanos, tenemos algo parecido hoy en día. Nosotros ya no matamos animales, ¿verdad? Nosotros tenemos otra cosa que Dios ha mandado. ¿Cómo se llama? Que demuestra la continuidad de comunión con Dios. Es la Santa Cena, ¿no es cierto? Nosotros celebramos la Santa Cena. Cuando nosotros tomamos este pan sin levadura, esto representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por nosotros. Cuando nosotros tomamos el jugo de la uva, esto representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Entonces, hermanos, hay dos ordenanzas que Dios ha dado a nosotros hoy en día, el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Bautismo y la Cena del Señor. El bautismo simboliza entrar en comunión con Dios y la Santa Cena simboliza continuar en comunión con Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que ellos observaron la Pascua para demostrar la comunión. Pero vamos a notar una cosa más, hermanos. Número 3, empezar a marchar para seguir en comunión. Empezar a marchar para seguir en comunión. Notamos aquí en capítulo 9, desde el versículo 15, que había una nube. Mira por favor lo que dice aquí, versículo 15. Dice, versículo 15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubrió de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, aquí obviamente está un poco ya dándonos la figura de qué va a pasar más adelante. ¿Por qué? Porque él menciona aquí que era así, versículo 16, continuamente.
Dios está diciendo, no fue por un día, sino durante todo su tiempo en el desierto había nube de día y fuego de noche. Y él dice, no solo esto, pero cuando la nube se levantaba, imagínate, ya estás en la mañana y has visto esta nube encima por varios días, y de un momento a otro se levanta y empieza a avanzar. Entonces, es hora de irnos, ¿verdad? Es hora de irnos. ¿Cuáles son algunas aplicaciones, hermanos? Bueno, nota aquí que después que fue erigido, dice el versículo 15, después que fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. Una aplicación sería lo siguiente. 1. La presencia de Dios viene después de la preparación. La presencia de Dios viene después de la preparación. Hermanos, nosotros no estamos en comunión automáticamente. ¿Okay? Hay dos cosas que debemos entender. Nosotros somos salvos, estamos perdonados como creyentes. Pero comunión con Dios es otra cosa. Tú dices, ¿qué es la comunión con Dios? Comunión con Dios no es necesariamente continuo. Esto sí se pierde. ¿En qué sentido? ¿En qué manera? Bueno, como dice acá, tenían que seguir a Dios cuando Él avanzaba. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no seguimos a Dios, entonces perdemos la comunión. Salvación no se pierde, comunión sí. ¿Qué es comunión? Comunión es esta relación continua, constante, de comunicación con el Señor, ¿verdad? Es como por decir, si tu papá viene a la casa, va a descansar y tú le dices, papá, préstame la moto. Tu papá dice, no, hijo, no está muy bien la moto, no quiero que la saques. Entonces tú dices, bueno, ya papá. Y él se va a descansar. Y tú calladito agarras la llave, vas y sacas la moto empujando hasta la otra cuadra para que no escuche, ¿verdad? Ahí vas empujando la moto o recién pones la llave, arrancas y ya vas. Y ahí estás paseando y te encuentras con tus amigos, también están en moto. Y empiezan a hacer malabares encima de las motos, están corriendo, están haciendo carrera. Imagínate de un momento a otro, ¡pum! Un choque. Tu moto siniestrado. Y tú levantas la moto, el timón chueco, ¿verdad? El aro parece un bailarín, así está avanzando. Y tú vas empujando la moto hasta la casa, ¿no? Y llegas a casa, tu papá ya está despierto y él mira por la puerta, ya estás empujando la moto. Ahora, él te va a decir, ya no portas mi apellido, ya no eres mi hijo. ¿Te va a decir esto? No. Pero lo que sí se va a perder es esa cercanía, ¿verdad? ¿Con qué cara vas a decir a tu papá, papá, préstame 20 soles, quiero pasear con mis amigos? ¿Vas a poder? No. Es decir, has mantenido la relación con tu papá, es decir, eres parte de la familia todavía, pero la comunión ya has roto. ¿Me explico? Has quebrantado la comunión con tu papá. Nosotros, hermanos, hacemos esto cada vez que pecamos. Y la comunión con Dios es de suma importancia. Notamos aquí, hermanos, en capítulo 9, desde el versículo 15, varias aplicaciones. 1, la presencia de Dios viene después de la preparación. Número 2, Dios provee lo necesario específico para cada situación. ¿Por qué lo digo? Porque Él presentaba nube de día que proveía sombra y dirección que se podía ver, pero de noche no ibas a ver nube quizás, entonces proveía fuego. Hermanos, algo que debemos recordar es que Dios provee lo necesario específico para cada situación. Dios nunca da un regalo y después dice, ups, eso era para alguien más. ¿Verdad? Dios nunca da un regalo y dice, uy, esto era para el siguiente año, ¿qué va a hacer con esta hora? Dios no se equivoca. Número 3, como dice aquí, ellos tenían que levantar cuando la nube se levantaba. Entonces, número 3, hay que seguir a Dios fielmente.
Cuando Él indica algo en tu vida, hay que hacerle caso. Hay que seguir. No hay que dejarlo, no hay que abandonarlo. Hay que seguir a Dios fielmente. Notamos también versículo 19. Aquí menciona, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. No solo hay que seguir a Dios, pero también hay que esperar el tiempo de Dios. Imagínate que ellos dicen, ¿sabe qué? Estoy harto de esperar acá. Ya yo mismo puedo llegar más rápido a la tierra prometida, y se van caminando. ¿Crees que hubiera salido bien? Para nada. Otra lección, hermanos, a veces seguir a Dios parece muy lento. A veces queremos avanzar más rápido. Yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? Señor, ya tengo mis planes, yo tengo unas ideas, yo tengo unas metas. A ver, voy a avanzar. Quiero lograr esto, quiero terminar con aquello. Pero hermanos, a veces el tiempo de Dios no es tan rápido como queremos. Pero sí es perfecto. También versículo 20 dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Muchas veces, hermanos, notamos otra lección aquí, número 5. El tiempo de Dios no es siempre nuestro tiempo. El tiempo de Dios no es siempre nuestro tiempo. No siempre queremos hacerlo a su manera o a su tiempo. Pero su tiempo es perfecto. ¿Qué más notamos aquí? Versículo 22, nota lo que dice aquí. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Se nota que aquí el texto sigue repitiendo casi la misma idea, ¿verdad? Seguir la nube, quedar con la nube. ¿Por qué? Porque necesitamos la presencia de Dios. Número 6, estás apuntando. Estar con Dios es lo más importante. Estar con Dios es lo más importante. Hermanos, yo, no digan a nadie por favor, pero a veces yo soy un poco impaciente. ¿O soy el único? A veces soy un poco impaciente, ¿verdad? Y yo quiero que las cosas sucedan ahora, ¿verdad? Y yo digo, Señor, me gustaría que fuera ahora. ¿Cuántos años estamos esperando comprar un terreno? ¿No? Y a veces digo, Señor, pero ¿por qué tanto? Hermanos, lo que debemos recordar es estar con Dios es más importante. Mejor que adelantar y llegar a mi meta, es mucho mejor estar con Dios. No solo esto, pero mira lo que dice el versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, hermanos, número 7. Otra aplicación que notamos aquí es que estemos atentos siempre al mandato de Dios. Estemos atentos siempre. Ahora, hermanos, nosotros no tenemos una nube a la cual podemos seguir. No vamos a salir de la casa y decir, uy, creo que se va para Iberia. Vamos, hermanos. ¿Verdad? Pero, hermanos, Dios nos ha indicado en su palabra qué debemos hacer. ¿Verdad? Y cuando estamos estudiando la palabra de Dios, cuando estamos oyendo, cuando estamos leyendo, cuando estamos viendo la predicación y Dios nos dice algo a través de su Espíritu, con su palabra, entonces debemos hacerle caso, ¿verdad? No debemos decir, bueno, quizás era para alguien más. No, si Dios te ha mostrado algo a ti, entonces es para ti, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando estamos en los cultos no debemos decir, ojalá fulano está escuchando, ¿no? ¿Escuchaste? Hermanos, Dios quiere hablar a nosotros y tenemos que prestar atención, cada uno, a su voz. Bueno, capítulo 10, vemos aquí las trompetas de plata. ¿Por qué? Porque cuando la nube estaba por avanzar, entonces tocaban esas trompetas, dice capítulo 10.
y tocaban de una manera específica para demostrar, no es para guerra, no es una alarma, es para seguir avanzando, es para seguir marchando. Y aquí menciona que Dios ordenó 2 trompetas porque había solo 2 sacerdotes. Bueno, Aarón, el papá, ya mayor de edad, él estaba, pero había solo 2 sacerdotes que podían, ¿verdad? Sus 2 hijos de Aarón. Acuérdense que los 2 mayores ya habían fallecido. Ofrecieron incienso extraño, dice la Biblia. Ofrecieron alabanza a Dios a su propia manera y por eso Dios los mató. Y no solo esto, pero si lees aquí capítulo 10, versículos 1 a 10, Dios explica cómo iban de tocar y cómo iban de marchar. Y entonces después, versículos 11 al 36, todo esto estamos viendo que empezó la marcha. Ellos empezaron a salir de Sinaí. Que marcharon, quién marchó dónde y cuándo y cómo marcharon. Y también vemos aquí que Moisés invitó a Hobab. Tú dices, ¿quién es Hobab? Bueno, dice hijo de Reuel, que era su suegro. O es decir, era su cuñado, ¿no es cierto? Entonces él invita a su cuñado, que era un experto en el desierto, anda con nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos un guía acá si tenemos esta nube. Bueno, hermanos, esta nube era así algo general, ¿verdad? Pero para los pasos específicos o quizás para buscar animales o presas, quizás para buscar agua, quería un guía. Entonces Moisés no es tan egoísta que él dice, yo lo puedo hacer solo. Él dice a este hombre, por favor, necesitamos tu ayuda. Yo creo que es una buena lección para nosotros también. Entonces aquí al final del capítulo, versículos 33 al 36, vemos que salieron. Y voy a leer versículos 35 al 36 porque eso es muy importante para todos. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, era como algo que Moisés decía constantemente. Cuando salían, él decía, Señor, en esta manera, ¿verdad? Que Señor, que prácticamente que tú nos guíes y que vences tus enemigos. Y cuando quedaban, Señor, él decía, Señor, quédate aquí con tu pueblo, en otras palabras. Era prácticamente como una oración, una bendición que Moisés hacía. Señor, necesitamos tu presencia siempre. Señor, necesitamos que tú espantes los enemigos. Señor, necesitamos que tú estés con nosotros. Y hermanos, yo creo que es una lección grande para todos nosotros también. Que necesitamos a Dios, hermanos, no cuando solo salimos, no solo cuando hay una batalla, no solo cuando estamos viajando, pero necesitamos a Dios también cuando nos quedamos, ¿verdad? En la casa también. Escuché la historia de un predicador que llegó a una reunión. Había varios predicadores, pastores. Llegó a la reunión y él empezó a contar la historia. Quiero que todos sepan, Dios me ha rescatado hoy día, Dios me ha preservado la vida. Y contó la historia de una víbora que quiso picar su animal y él oró y la víbora picó pero no la agarró. Y entonces él dice, Dios me ha guardado la vida hoy día. Estaba en camino justo aquí a esta reunión y Dios me ha guardado la vida. Todos dijeron amén, ¿verdad? Increíble. Y otro predicador muy antiguo, él dice, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo también esta misma ruta donde tú pasaste durante más de 30 años. Y Dios también me ha preservado la vida porque nunca me ha querido picar una víbora. ¿Te das cuenta? Es decir, no debemos dar gracias a Dios solo cuando algo raro sucede y estamos en peligro y ¡wow! Dios me salvó. No, el predicador anciano dice, Dios me también está preservando hace 30 años que paso por ahí y no me pasa nada. Hermanos, necesitamos a Dios en todo momento. Y aquí, hermanos, estamos viendo cuán importante es la comunión con Dios. Hermanos, aquí ellos hicieron todo. Primero, hicieron para establecer la comunión a través de los levitas. Vemos también que ellos
observar la Pascua para demostrar la comunión. Y aquí vemos que empezaron a marchar para seguir en comunión. Hermanos, lo que nosotros necesitamos hacer también es lo mismo. Mi pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuán importante es la comunión con Dios para ti? Hermanos, la tendencia nuestra es de apreciar poco esta comunión con Dios. Permitimos un poco de pecado, un poco de mundanalidad, un poco de apartarse de los caminos de Dios, un poco de no seguir tan cerca de Dios, y decimos, bueno, más tarde voy a arreglar con Él. Hermanos, yo me acuerdo como joven, yo me mentía, me engañaba. Cuando ya me tocaba enseñar a los niños, porque yo era activo en la iglesia, cuando me tocaba enseñar a los niños o a ayudar en los jóvenes, yo decía, yo tengo que portarme bien. Pero ya cuando faltaba buen tiempo para tocar otra vez, para enseñar otra vez, me engañaba y decía, bueno, me puedo permitir un lujo. Hermanos, eso no es la mentalidad correcta, ¿verdad? Tenemos que seguir a Dios de lleno en todo tiempo. Que Dios nos ayude a seguirlo de corazón, a predicarlo fielmente y a apreciar la comunión con Él más que nada. Porque Cristo a mi lado.